En ese momento hay muchas cosas que nos generan frustración e impotencia, por supuesto. Y una de estas es lo que hemos visto en estos dos reportajes de Punto Final, que están lucrando, se están aprovechando de una situación de crisis en nuestro país. ¿Para qué? Para ganar dinero. Y tiene que ir hasta las últimas consecuencias esas investigaciones, como bien lo dice el presidente, pero efectivamente llegar hasta los responsables y culpables y que las sanciones sean ejemplares. Estamos nuevamente aquí en Punto Final con Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico, para hablar de lo que está pasando y que mañana cumplimos 50 años de cuarentena. 50 días. 50 días, nos parece 50 años, la verdad. Así es. Porque estamos confinados en casa, sí, estamos con una serie de restricciones, de frustraciones, pero a mí me da la sensación, doctor Maguiña, de que esto ya está en un circuito que hemos visto en muchas oportunidades y no salimos del mismo. O sea, por ejemplo, el tema de los mercados que lo hemos conversado aquí. Así es. ¿No? Al día 45 recién nos damos cuenta que eso estaba pasando en los mercados. ¿Por qué no se ha hecho un cerco desde el primer momento, como se señalaba desde el Colegio Médico? Sí, casualmente, primero, gracias, Mónica, por esta entrevista. Primero, mi sentido pésame en los familias de los colegas a los que conozco. Los dos médicos, sí. Y la situación es dramática. Es un SOS terrible. Sé que el ministro va a viajar y el Colegio Médico está dando todo el esfuerzo máximo, no solo ahí en Lambayeque, en Piura, lugares realmente que ya están colapsando cada día más. Y aprovecho este momento primero para hablar con la gente de Loreto. Realmente lo que viven los habitantes, la población, el personal, realmente nadie quisiera vivir. Vamos a ir al caso de Loreto, porque ahí hay un tema, usted lo ha dicho la semana pasada y no sé si lo sigue pensando, ahí se perdió la guerra. Así es. Entonces, esas enseñanzas duras hay que evitarlo en Lima, todavía podemos resistir. O sea, y después Lima no ha perdido la guerra. No, yo creo que todavía estamos a tiempo de esta guerra contra este virus, puede ser controlada, digamos, atenuada, y no perdamos como Loreto. Por eso Pero haciendo cosas diferentes, o sea, es decir, hasta ahora se han hecho algunas cosas y hemos escuchado hasta el cansancio del gobierno y nadie le quita el mérito de que se actuó oportunamente, pero hoy estamos desnudos. Es que el enfoque solamente es hospitalario. Estamos resistiendo en los hospitales, lo has visto. El enfoque es comunitario, insisto, ejemplo Caquetá y 20% de ambulantes y 40 en Surquillo. ¿Qué significa? Hay focos, pues. Esos focos lo he visto. Alimento, vivienda, lo aíslas esos focos y eso existe a lo largo de los conos, incluyendo el Callao. Entonces, si no hacemos estos cercos, digamos, controlados, no, ¿qué pasa en Lima? Hay mucho hacinamiento, igual que en Nueva York, donde había muchos muertos. Sí, claro. Ese hacinamiento, igual en Iquitos, ha pagado factura. Entonces no puedes decirle, bueno, poblador, tienes la prueba positiva, anda a tu casa. En la casa viven 8, 10. Población, hacinamiento, pobreza. Y la informalidad, ser país chicha. Así es. Entonces todo eso tenemos que hacerlo con los cercos que ha funcionado. Entonces tenemos una debilidad en nivel primario. Pero recién ha empezado el tema de los cercos en algunos mercados. Claro, ese es el ejemplo positivo que sí se puede hacer. Es decir, si se hace con decisión política. Por eso este tema creo que hay que hacerlo en estos lugares identificados que se tienen en Lima y muchas regiones, Puno, Ayacucho, ya Huánuco. estaban identificados. Entonces, ahora tenemos la obligación de hacerlo. Si esta guerra en Lima todavía lo resistimos, vamos a perderlo si no aplicamos estos cercos que son necesarios, oportunos y contienen los miles de casos que van a aparecer en estas semanas una vez que levantemos la guardia. Una vez que levantemos estas semanas un poco esta cuarentena que ya no se resiste, vamos a tener el rebrote en los lugares donde hemos hecho los cercos. Y eso va a ser peligroso. Ahora, ¿el rebrote tiene que ver con qué? Es decir, el transporte, el dinero, las personas que van de un lugar a otro. O sea, esos son los mecanismos, digamos, de transmisión del virus. Y eso va a pasar en estas semanas que levantemos el 11. Como lo he dicho hace poco, ya es insostenible por razones económicas, humanitarias, todo lo que enseñemos, por más que hagamos más cuarentena, ya vimos que tenemos un límite. Sí, la gente y estamos en el límite. Claro, la gente ha hecho el esfuerzo máximo, lo ha dicho el ministro, pero esa estrategia puede continuar para las personas de edad, para los colegios, las universidades, eso va a mantenerse, pero las otras medidas de los cercos creo que todavía no se ha hecho y pido nuevamente, y he hablado con autoridades del gobierno para que lo hagan ya. Existen las guías, manuales, los reglamentos y en las postas y centros hay mucha gente con experiencia, Mónica, promotores, parteros, hay agentes comunitarios, no es que son gente nueva. Y a los alcaldes que nos hemos reunido hace unos días,
están de acuerdo. Pero claro, Italia llegó hasta el pico y comenzó a bajar. Así tenía es. un sistema, digamos, hospitalario que podía responder, a pesar de la cantidad de muertos pero y de contagios. Pero el Perú no lo tiene. Pero no lo tiene por la crisis Pero histórica. este ha sido un enfoque hospitalario. Claro, ha sido por la necesidad y la urgencia, pero este tema comunitario lo estamos descuidando y pido incluso, yo hablé hace poco con el alcalde de Puno, nos ha pedido ayuda. Fíjate la importancia de cómo este tema no es un tema solo de Lima, es de todo el Perú. Sí, claro. Pero hay que aplicarlo con creatividad, con recursos, con personal. Y ahí tenemos la prueba mal que bien sirve. Ya, pero usted dice, Loreto se ha perdido la guerra. ¿Pero Así qué es. hacemos con Loreto? La gente está muriendo de hambre porque le preguntaba al ministro también con el tema de la falta de oxígeno. Es decir, no estamos hablando ni siquiera de estos ventiladores mecánicos, sino que es oxígeno. Faltan medicina. Oxígeno es una de las tantas cosas por las que han fallecido nuestros colegas. Nosotros hemos discutido en el Colegio Médico, porque es un tema que nos afecta todos los días, y el Estado tiene dos leyes, fíjate, dos leyes cuando hay terremotos, desastres naturales, la ley 28101 de movilización y la ley 29664, ley de riesgos y desastres. ¿Qué pide usted, que se aplique esa ley? En esos lugares hay que aplicar. ¿Qué significa? ¿Y qué ganamos con esa aplicación? Primero, a la población se le da alimentos, faltan alimentos, medicamentos, recursos humanos, logística para transportar la FAP, la Marina. Ahorita no podemos evacuar médicos porque no tenemos aviones, imagínate. O personal, no podíamos ahorita porque no estamos en esta coyuntura donde sí hay que hacerlo, Mónica. Igual vamos a hacerlo probablemente en Pucallpa. Estas leyes lo puede aplicar el Estado. Fueron focalizadas en estos lugares donde ya va a colapsar el sistema. Y por más visita que hagamos, por más que llevemos un poquito de cosas, eso no es suficiente. O sea, aplicar ley de desastre para determinadas regiones del país. Exactamente, y eso está en la ley, con dos leyes que se contemplan, que lo hemos hecho en Pisco, en el terremoto, recuerda, cuando hubo el terremoto en mi tierra, en Ancash. O sea, sí existe cuando las condiciones lo dan. Mira, y aparte Iquitos, ¿qué cosa tiene? Dengue persiste, tuberculosis, VIH, malaria. Es decir, no solamente el COVID, estamos pensando en las otras enfermedades. Y eso me preocupa, Mónica, porque también a raíz del COVID, el enfoque hospitalario que se ha trabajado con todos los esfuerzos, estamos descuidando a los pacientes con VIH, hipertensión, cáncer, que está rebasando y esos pacientes se pueden morir de infarto en su casa. Fíjate la consecuencia. No, y contagiarse de COVID también, porque está su sistema inmunológico en una situación absolutamente indefensa, ¿no? Por eso el enfoque primario en los centros y postas, que sería, hoy día es como una... Pero la gente va al hospital, o sea, yo veía ahí la gente esperando en la cola porque tenía un resfrío, un síntoma. Ese nivel primario hay que decirlo ahora a la población. Ahí tiene que haber médicos, enfermeras, laboratorio y medicamentos. Y está en la guía aprobado. Entonces ya, en vez que su cola, síntomas leves, soy diabético, mis dos medicinas y me quedo en mi casa si soy positivo, o un centro comunal o un colegio. Hoy no hay colegios. ¿Qué oportunidad para aislar a estos colegas positivos o pacientes positivos? Fíjate, todo el mundo habla de la vía deportiva. No alcanza, pues. Para hacer cordones no se hace en la vía deportiva. Bueno, llegaron a hablar que si al final se implementaba todo, estábamos hablando de 3.000 camas. Eso no alcanza. Para los cordones requerimos miles de lugares, es decir, colegios, centros comunales, que los hay en todo el Perú. La atención primaria se ha hecho en cólera, en dengue, enfermedad de Carrión. Entonces hay que aplicar eso con creatividad. Insisto, esto es un modelo que... Pero eso es una decisión política, es una decisión... Reitero lo que el Colegio... O del ministro de Salud. Es de todos, del presidente, del ministro, del premier, y por eso insisto, este tema creo que es prioridad número uno. ¿Para qué, Mónica, finalmente? En las semanas que vienen más pacientes, los hospitales ya no alcanzan, se colapsan los hospitales. Entonces, si eso logramos atenuar en estas semanas, estos meses, los hospitales van a poder más tranquilamente atender todo. Ahora no pueden atender, casi se dedican COVID, porque están... La mayoría de ellos están no rebasados. atienden pacientes, están rebasados. Entonces yo diría eso, me parece que es una cosa que o se ha hecho poco o no se ha hecho. Insisto, esto que es una estrategia sanitaria mundial que la OPS lo recomienda. La OMS lo recomienda. Lo hemos hecho en el Perú. Hay que aplicarlo. Pero estos centros de atención primaria, digamos, hasta culturalmente, siempre hemos tenido ese problema. Claro. La gente va a emergencia de los hospitales, Así no es. va a un centro de atención primaria. Pero- y ese es un problema, o sea, esa es parte de la organización o la desorganización que Pero tenemos. fíjate, Mónica, inmunizaciones se hacen en los centros. Tuberculosis se hace en los centros, control de madre y niños se hace en los centros. O sea, existe la experiencia en programas que se ha hecho a lo largo de estas décadas que funcionan. Y atender COVID tampoco no es una gran maravilla, porque la mayor parte son leves. La población entienda que el COVID mata a un grupo complicado, como hemos visto, 3% en el Perú.
Entonces, la mayor parte van a ser tratados con cuadros leves, con paracetamol o hidroxicloroquina o acitromicina. Por lo tanto, si damos a la población, por favor, vayan a los centros, hay la medicina, va a haber menos problemas en los hospitales que vemos día a día. Y otro mensaje, lo he notado, que a veces por la emoción la gente dice, la gente no se contagia en los hospitales, se contagia en la persona. Los hospitales no son focos, por si acaso. Entonces, tampoco se contagia en las UCIs. O sea, obviamente en las UCIs, ¿no? Por las bacterias, los microbios, Claro, pero en fin, una hospitales, situación, digamos, de exposición. Si uno no necesita ir, no vaya. Mejor, veo ¿no? la cola, muchos pueden ser positivos, están contagiados ahí. Entonces yo creo que el contagio es de persona a persona, no por ir a un hospital. Incluso se han cerrado muchos centros y postas y mercados 2 días porque fumigan pensando que con eso resuelve el problema. El problema es de las personas. La gente es la que entiende eso, no está en el aire. El virus no es un ser vivo, o sea, es la persona la que transmite el virus. Hay que cuidar a la persona. Con las adecuadas, como se ha hecho. Me ha gustado la experiencia del Estadio de Cristal. ¿Has visto ese mercado Caquetá? Sí. Creo que esa es la revolución de los mercados. Miren, se puede hacer el mercado que vi también en Cerro Pasco. En Pasco. O sea, sí, sí hay que fue una decisión de cada uno de los puestos. O sea, fíjate, hay experiencias en la gente humilde, porque creo que esa experiencia hay que hacerlo para, a partir de esta pandemia, cambiar estos hábitos con los mercados. La gente entiende. Recuerdan Mesa Redonda. Era una cosa cochina y ahora... Sí, claro. Yo creo que ese orden existe, por lo tanto, Mónica, mi mensaje es nuevamente reiterar que las medidas que el colegio insiste son medidas necesarias, oportunas. Si en un mes no lo aplicamos, Lima va a estar perdida. Ese es un poco mi mensaje y que yo entiendo que hay desesperación por todos, incluso por decir la verdad, un periodista de espectáculos me atacó, Vivas, ¿no? Y digo que espero que me dé un espacio para que se rectifique, porque... Bueno, usted es público, así que también está expuesto a la crítica, como es lógico. Yo conozco temas de salud, y por lo menos digo la verdad por el colegio médico, y creo que con respeto guarda respeto, ¿no? Y eso es lo que no va a parar nunca. Yo respeto al ministro, al presidente, estamos sumando con críticas positivas, como tú sabes, y es un escenario donde realmente la situación es dramática, hay que decirlo. Dice, lo que pasa es que dice que usted tiene siempre una mirada apocalíptica de la situación. Si fuera apocalíptica no diría las cosas que hubieran pasado en otro momento. Se ha hecho cosas buenas, apocalíptico no ha hecho estas cosas. Tendríamos hoy 100.000, 200.000. Ese sería pues yo un terrorista, pero felizmente hemos dicho siempre nuestra palabra, ni pánico, ni pasividad, realismo. Ese realismo nos hace decir las cosas francas. Y sabe el ministro, sabe el comité de expertos que muchas guías, Manuel, le hemos hecho con el aporte de todos. Nosotros estamos colaborando. Y incluso eso es parte de nuestro rol, porque primero está la salud y la vida, y eso lo insistimos. Y el drama de Loreto y de Lambayeque es un drama que no puede pasar mañana ni pasado. Es un drama que hay que resolverlo ya. Muy bien, doctor Maguiña, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Final.